Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT les da la bienvenida al programa oficial de los trabajadores colombianos Actualidad CUT, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 3 de julio. Editorial. En desarrollo de las conclusiones del Comité Nacional de Paro del 5 y el 8 de junio tomadas por consenso y con el apoyo de universidades, organizaciones no gubernamentales, decenas de unidades de trabajo legislativo de parlamentarios y recogiendo las opiniones de diferentes eventos que venimos realizando a lo largo y ancho del país, estamos construyendo de forma colectiva los proyectos de ley que llevaremos al Congreso de la República el próximo 20 de julio, como son matrícula cero para los jóvenes universitarios por 5 años, la renta básica de un salario mínimo por 7 meses para 10 millones de personas, el pago del salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento del sistema público de salud, entre otros puntos del pliego de emergencia. También presentaremos un proyecto de ley para la construcción de una política de juventud en Colombia que tenga que ver con ingresos, trabajo decente y posibilidades de ingreso a las universidades. Y otro proyecto que garantice el ejercicio democrático de la protesta social en Colombia. Queremos invitar a todos los colombianos y las colombianas a que acompañen con la movilización el 20 de julio la presentación de estos proyectos de ley. Asimismo, en desarrollo de la negociación colectiva que hoy se viene dando entre el Gobierno Nacional y el movimiento sindical, con la CUT, la CTC, la CGT, FENALTRACE, FECODE, FECOTRASERVIPúblicos, UTRADEC y UNETE, queremos invitar a todos los trabajadores del Estado a que el próximo 7 de julio nos movilicemos a realizar un plantón al Ministerio de Hacienda a las 9 de la mañana en defensa del salario digno para los empleados públicos y el trabajo decente. Queremos observar que la propuesta del gobierno, como se ha venido filtrando en varios medios, es hacer un ajuste salarial del 1,61 sin ningún incremento. Solamente la unidad y la movilización de los empleados públicos logrará cambiar esta realidad. Tras haberse radicado el pliego estatal el pasado 26 de febrero por parte de las confederaciones CUT, CGT y CTC y las federaciones sindicales de empleados públicos FECODE, FENALTRACE, UTRADEC y FECOTRASERVIPúblicos, se instaló formalmente la mesa de negociación estatal el pasado 22 de junio para llevar a cabo la negociación colectiva. Los trabajadores que están al servicio de la Nación iniciaron la negociación de los pliegos de peticiones, cuya fecha final se cumple el próximo 26 de julio, para cerca de 1.300.000 empleados públicos. Esta contempla 600 pliegos en todo el país y cerca de 1.000 puntos en todos los pliegos sectoriales y locales. Se inició las conversaciones y negociaciones del pliego estatal que beneficia a más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras del sector público. Allí se dio inicio con charlas de tipo económico por parte del gobierno, presentando su propuesta de presupuesto y de tipo económico frente al actual, que ellos tienen una visión sobre este tema. Igualmente que estamos diciendo que escuchen nuestra propuesta en el marco de la pandemia y en la realidad que se está viviendo, de desempleo, pobreza y el bajo aumento de otros años que ha impactado mucho a las familias. Hoy que estamos diciendo, gobierno, sea sincero. No podemos seguir negociando hasta que no se sepa la verdad concreta del aumento salarial, ya que en ciertos medios se viene diciendo que no va a haber aumento salarial. Para la negociación del sector estatal sobre las condiciones laborales en los departamentos y municipios, se busca la firma de acuerdos en salud, educación, trabajo digno, brechas salariales, pensión, garantías para las comunidades minoritarias como las afro e indígenas y mujer y género,
en el cual se tratan temas como promover y gestionar proyectos nacionales con condiciones de empleo, salud mental y física, no violencia en el lugar de trabajo, economía del cuidado, vivienda, participación afectiva y equitativa en todas las entidades académico-administrativas de las distintas entidades y organizaciones sindicales y creación de comités de género a nivel nacional por parte del Gobierno y el Ministerio del Trabajo. La negociación del pliego unificado estatal para cerca de 1.200.000 trabajadores se realiza de una parte en medio de la más portentosa y exitosa movilización social del pueblo colombiano, es decir, en medio del gran paro nacional iniciado el 28 de abril. Pero de otro lado está la actitud renuente de ni dialogar ni negociar y por el contrario darle un tratamiento de guerra a la justa protesta social que hay en el país. Y el gobierno, que ni dialoga ni negocia, también ha dicho de que se va a imponer una política de austeridad fiscal encaminada a congelar nuevamente los salarios de los empleados públicos como lo tenía contemplado en la reforma tributaria. Será una oportunidad entonces para reanimar toda la protesta social en el sector público. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, puesto que diariamente emitimos un boletín en el que se informa cómo avanza la negociación estatal. En Actualidad CUT les presentamos un informe de lo sucedido en la mesa de negociación estatal el día de hoy en cuanto al aumento salarial, la revisión de los acuerdos del 2019, las mesas sectoriales y territoriales y el avance en la metodología. En la mesa estatal, la discusión del punto del aumento salarial. El gobierno escuchó los técnicos y los asesores por parte de las centrales. Nosotros, los de la CUT, hemos exigido un aumento del IPC más el 6%. Como siempre, el gobierno está dilatando, no quiere dar el monto del aumento salarial. Y en ese sentido, consideramos que es importante que estemos dispuestos a confrontar esa política del gobierno de dilación. Así las cosas, nosotros vemos con preocupación además las políticas de reforma tributaria que vienen con la nueva versión a vender los activos, a vender lo público y en segundo lugar a reforzar la teoría de un posible congelamiento salarial. Quiero agregar que dentro del incumplimiento de acuerdos anteriores está un punto muy grave que es el de la progresividad que no lo reglamentó en el acuerdo de 2019 y tiene que ver con que están cogiendo todos los acuerdos anteriores porque no está reglamentado al principio la progresividad y están poniéndolos a discusión, es decir, están haciendo borrón y cuenta nueva con todos los acuerdos de las entidades estatales. Con base en esta situación estamos llamando a todos los trabajadores a un plantón el día miércoles 7 a las 9 de la mañana en el Ministerio de Hacienda y en las regiones lo que podamos hacer a esas mismas horas. En el tema de justicia, las entidades que abarcan esta negociación son el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El planteamiento realizado al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia parte de la exigencia del cumplimiento de los acuerdos laborales anteriores en los años 2013, 2015, 2017 y 2019. La expectativa de la Mesa de Justicia es muy grande, especialmente porque todos los asuntos económicos, todos, han sido trasladados desde la mesa singular con el Consejo Superior de la Judicatura hasta esta mesa, por razones presupuestales. Ahora, pero lo más grave son los incumplimientos del gobierno y del Consejo Superior, pues se suponía que todos los asuntos relacionados con los derechos de carrera debía tramitarse una ley y esa ley debía ser producto del consenso. ¿Y qué pasó? Se tramitó la reforma a la justicia sin escuchar a los judiciales, sin escuchar a las organizaciones sindicales conforme se había pactado en mesa de negociación del 2019. El gobierno nacional en la administración de Iván Duque Márquez ha sido bastante displicente, negligente en términos de conceder democráticamente la apertura de esta nueva sesión de negociación colectiva. Es común en todas las administraciones tener que
estar presionándolos para que se sienten a la mesa con personas de representación, lo cual ha impedido obtener logros significativos. Estamos prestos para dignificar la vida y el empleo de los trabajadores a través de esta mesa en el 2021 y 2022, que son las dos vigencias que la cubren. Una de las negociaciones que se llevan a cabo es la de los órganos de control, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General y Auditoría General, entre otros, que pasan también por la revisión de los acuerdos previamente establecidos con el Gobierno Nacional. En Actualidad CUT ampliamos esta información. En órganos de control creemos que son 3 los asuntos pendientes. El primero, se elaboró un proyecto de ley de fortalecimiento de las Contralorías Territoriales entre los trabajadores y el Contralor General. Se presentó para aval y análisis tanto de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior. Sin embargo, en el trámite en el Congreso de la República no fue respaldado por el Gobierno Nacional y dicho proyecto se hundió. Segundo aspecto es que se expidió un decreto 409 de 2020 de carrera administrativa de las Contralorías Territoriales. Este tiene multiplicidad de falencias que fueron determinadas y examinadas por los trabajadores. Y el tercer aspecto tiene que ver con el acuerdo 86 del Acuerdo Nacional Estatal, que tiene que ver con la prima de localización, prima de gestión y prima fiscal para funcionarios de la Contraloría General de la República. En este punto, ni Función Pública ni el Contraloría General de la República llamaron a los trabajadores para discutir y sacar la viabilidad jurídica y presupuestal de estas primas. En la mesa de educación, FECODE ha presentado en el pliego de peticiones del magisterio 5 ejes principales. Los ejes del pliego de FECODE son: la implementación de los acuerdos, dignificación de la profesión docente, bienestar de los educadores, salud, prestaciones sociales y FOMAC y la escuela de la presencialidad. La negociación inició con el bloque 1 del pliego, que abarca las principales necesidades de cerca de los 300.000 maestros colombianos. El pliego es un pliego social, un pliego que le apunta a la integralidad en la defensa de la educación pública, en la dignificación del ejercicio docente y en la materialización de la escuela de la presencialidad. Ha sido, igual que con el Comité Nacional de Paro, una dilación, no hay un compromiso. Le hemos preguntado al Gobierno Nacional en la mesa, ¿hay negociación? Porque lo que hemos encontrado son, vamos a hacer el análisis del contexto porque los efectos de la pandemia y la economía son impresionantes. No, aquí como ha habido plata para otras cosas, y entonces ya para los trabajadores, para los sectores sociales, para la salud, para la educación, para la demanda que hoy tiene el país en materia de condiciones de vida digna y decente en medio de semejante crisis por la pandemia, pues no hay plata. Por parte del sector transporte aéreo se ha presentado un petitorio que exige la garantía de la participación efectiva en el actual proceso de rediseño institucional. Entre los modos de transporte en Colombia, el modo más desarrollado es el modo aéreo. De tal manera que gran parte de la carga y de los pasajeros pues se mueven por vía aérea. Por eso es necesario, como lo ha venido planteando Centro Aeronáutico a lo largo de muchos años y como lo ha venido planteando la Federación UNETE, a la cual pertenece Centro Aeronáutico, y exponiéndolo ahora como tema en la mesa de negociación nacional con el gobierno, es necesario que Colombia, en una mesa bilateral entre el gobierno nacional y los sindicatos del transporte, dotemos a este país de un verdadero plan de construir un sistema intermodal de transporte que adecue a Colombia para el cumplimiento eficiente y eficaz de los retos propuestos para el 2030. Hacen parte de la negociación, además del Ministerio de Salud y Protección Social, las organizaciones sindicales ANTOC, SINDES, ANEC, en representación de los servidores públicos adscritos a las plantas de personal de la ESE de nivel nacional y territorial, las secretarías de salud municipal, departamental y distrital y demás entes gubernamentales que hagan supervisión, vigilancia y control a los servicios de salud. Los principales ejes del sector salud se enfocan en la necesidad de una política laboral que parta de la ampliación de plantas de personal, la formalización laboral y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Desde el sector salud queremos
exigirle al gobierno que cumpla con los acuerdos anteriores que han sido firmados para el sector salud, como es la formalización laboral, como es la carrera especial para los trabajadores de este sector, como es el fortalecimiento de las instituciones de las empresas sociales del Estado. En estos puntos el gobierno no ha cumplido. Hoy, en el pliego de este momento que se presentó el 26 de febrero, en la agenda del gobierno, el punto de salud está en quinto lugar. Queremos que sea el segundo punto después del incremento salarial. Este año, en este pliego, el sector salud no va a tener una mesa sectorial. Se va a negociar desde la mesa central, porque creemos que este tema de salud es tan importante para los trabajadores estatales como para el pueblo colombiano. La segunda parte del pliego tiene que ver con una política salarial, con el pago de deudas salariales, el pago de nómina del personal de la CESE. En tercera instancia se encuentra la política de salud ocupacional en lo referente a la enfermedad profesional COVID-19 y garantía de medidas de bioseguridad para todos los trabajadores del sector salud. En cuanto tiene que ver con el sector salud en el marco de la negociación del pliego nacional estatal, lo único que hay que decir es que ese discurso de que los trabajadores de la salud somos héroes se queda simplemente en la retórica, porque a la hora de ver la real dimensión de las soluciones para los trabajadores de la salud, no encontramos ni siquiera que estemos reflejados en los documentos que el Ministerio de Hacienda y en su conjunto el Gobierno Nacional han presentado en la mesa de negociaciones. Nuestras peticiones ni siquiera aparecen cuantificadas en los documentos del Ministerio de Hacienda, de tal manera que lo que se avecina no es nada halagüeño. En el capítulo especial de Educación Superior, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, representa a los profesores afiliados de las instituciones de educación superior, IES estatales, y los no afiliados que adhieran al pliego, entre otros. El cumplimiento de acuerdos, principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad en materia laboral, nivelación salarial, formalización laboral en las instituciones de educación superior IES, política de igualdad de género y no discriminación, derecho de asociación y garantías sindicales, financiación de las instituciones de educación superior estatales, apropiación de recursos para garantizar la matrícula cero. La negociación en el sector de educación superior no ha empezado porque de los puntos que presentaron ASPU y Sintraunicol, el gobierno inicialmente decidió trasladar 30 puntos de nuestros pliegos a la mesa central de negociación, aduciendo, según la circular 100.002, que los temas económicos debían de ir allí, donde por el régimen especial de autonomía universitaria no se pueden tratar en dicha mesa, a lo cual entonces nos opusimos, ya los redujo a 10 puntos, pero no hemos llegado a acuerdo porque en estos puntos hay una maniobra del gobierno nacional de no entrar a explicar por qué no ha cumplido con varios de los puntos suscritos en las negociaciones del 2015, 2017 y 2019. Uno de los puntos más importantes de la negociación actual es el que tiene que ver con el seguimiento de los acuerdos estatales firmados con el gobierno en el año 2019. En la negociación estatal se conformó una mesa para verificar el cumplimiento de los acuerdos de 2019. En unidad de acción, la CUT no asistió a las sesiones de principios de esta semana, en exigencia al gobierno a aclarar cuál es la voluntad política frente al incremento salarial. La negociación estatal para el periodo 2021 se inicia, uno, con la revisión de los puntos cumplidos, los incumplidos y los que están en proceso a cumplirse. Y dos, con la fijación del aumento salarial, que el gobierno tiene la pretensión de congelar el aumento salarial para este periodo. Algunos reportes de cumplimientos y de incumplimientos los recibimos de las organizaciones sindicales. Entre los incumplimientos están las normas que protegen la libertad sindical y los permisos sindicales y que en los acuerdos que se han hecho se han visto bastante restringidos. Y también se ven restringidos los acuerdos que se hacen a través de actos administrativos,
Estos no se cumplen en la mayoría de los territorios. La ampliación de planta de personal, actualización de manuales de funciones y competencias laborales y perfil del rol de los empleados que se está llevando al interior del Aerocivil es uno de los puntos del pliego de peticiones, así como el cumplimiento de los acuerdos, dotación, factor salarial y estabilidad laboral. Desde este jueves 16 de junio fueron reactivadas todas las negociaciones estatales. Dados los anuncios gubernamentales de congelamiento de salarios de los servidores públicos, tanto FENALTRACE como la CUD, hemos exhortado al gobierno para que este punto sea tratado prioritariamente y se prosiga con el capítulo de incumplimiento acumulado durante 8 años de negociaciones colectivas. La acostumbrada política dilatoria de Duque ha pretendido imponer una agenda patronal, motivando que el 24 de junio manifestáramos la decisión de levantarnos de la mesa de negociaciones para asistir a la sesión sobre salarios del 1 de julio. Se determina así la hora cero del paro nacional estatal escalonado. Se hace un llamado a los trabajadores a estar atentos al desarrollo de esta negociación, pues la movilización social es una de las herramientas de los trabajadores para exigir la negociación y el cumplimiento de los acuerdos. En el marco del encuentro que adelantó la Comisión de la Verdad, la CUT se hizo presente con una delegación. Importantísima reunión tuvimos entre integrantes del Comité Nacional de Paro y el padre Francisco de Rux de la Comisión de la Verdad y con la señora Ingrid Betancourt. Intercambiamos opiniones muy importantes sobre la situación del país, inicialmente dándole a conocer a la Comisión de la Verdad en este intercambio de opiniones la gravísima situación de derechos humanos en Colombia, el tema de los abusos de la fuerza pública, el tema de la forma grotesca como el gobierno ha manejado toda esta situación de las movilizaciones desde el pasado 28 de abril. Igualmente con la señora Ingrid Betancourt estuvimos haciendo un análisis sobre la difícil situación del país, sobre la necesidad de que el mundo conozca cómo este es un gobierno que ni dialoga ni negocia, que frente a las enormes protestas que se han venido dando en todo el país, el gobierno, en vez de llamar al Comité Nacional de Paro, establecer un proceso de negociación, discutir el pliego de emergencia, el gobierno ha respondido no solo con la no negociación, sino con lo que ya todos conocemos, que es el uso de la represión. Edgar Mojica, director del Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales, habla en Actualidad CUT. En estos momentos difíciles para el país, el pueblo colombiano en medio de la pandemia se ha levantado en una lucha social sin antecedentes. Pero también la pandemia nos ha arrebatado a muchos luchadores sociales. Hoy quiero rendir un homenaje a Óscar García Granados, dirigente nacional del abuso, quien perdió esta batalla contra el COVID. Óscar, sin duda, fue ejemplo de compromiso, de lucha por defensa de los derechos de los trabajadores, de las comunidades en regiones petroleras. Siempre fue un trabajador incansable por la unidad de su sindicato, la USO, y siempre fue un ejemplo de lucha social. Hoy Óscar es una gran siembra para el movimiento popular y rendimos un tributo, homenaje a un gran luchador que se nos va. En Actualidad CUT, el director del Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de la CUT, Winston Petro, saluda a los trabajadores colombianos. Rendir un homenaje a los protagonistas del paro, que son a la vez los que más sufrieron la fiereza de la arremetida de la represión del gobierno de Duque, porque se constituyeron los jóvenes los verdaderos protagonistas de un paro que no tiene antecedentes, y la historia de Colombia, por lo menos en 50 años, no se había dado un movimiento de protesta tan prolongado y tan intenso
a cargo de núcleos importantes de la población colombiana. El hecho ocurrido desde el 28 de abril transpira la indignación que el pueblo acumuló durante casi 30 años de apertura económica. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.